Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate este día viernes 11 de marzo. Ayer hubo una buena noticia en la Asamblea Legislativa porque se aprobó finalmente, y dicen que es el último país que estamos aprobando una ley de derechos y deberes del paciente y de prestadores de servicios de salud. Esto significa básicamente que es a través de esta ley la búsqueda de lo que se llama una atención digna, adecuada, oportuna, así también como de trato igualitario. Usted dirá, qué maravilla. Vamos a ver, digamos, qué tan maravilla puede ser esta ley que cambie una situación ya casi cultural en nuestro país, donde permanentemente estamos viendo maltratos, sobre todo en los servicios públicos, hacia los pacientes. Voy a presentar inmediatamente a tres miembros de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa que participaron, por supuesto, en la elaboración de esta ley. Primero, el doctor Orlando Cabrera Candray, quien es, aparte de diputado de Arena, es el presidente de la comisión. Buenas noches, y feliz cumpleaños. Bueno, gracias. Cumpleaños. Muchas gracias, diputado. Bueno, gracias por la invitación, Nacho. También está con nosotros Juan Carlos Mendoza, diputado del Partido Gana. Buenas noches. Buenas noches, Nacho, un gusto. Juan Carlos, si no es médico, dice que está por el lado de los pacientes. Estamos representando a los pacientes. Me parece muy bien. Y también el doctor Guillermo Matamén, diputado del partido FMLN. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Diputado. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al pueblo salvadoreño y a los colegas que nos acompañan. Doctor, obviamente es una ley importante. Me decían ustedes que hemos sido el último país en aprobar esta ley. ¿Qué se busca? ¿Realmente podemos llegar a un estadio donde en El Salvador los pacientes, especialmente los pacientes del sector público, los que van al sector público, porque los privados son mejor tratados, pero los públicos se han tratado con dignidad, en forma adecuada, oportuna? Mire, el objeto de esta ley es regular y controlar las actividades de los deberes y los derechos de los pacientes, pero también de los proveedores de los servicios de salud, en un ámbito que abarca lo privado y lo público. El Salvador es uno de los países que estaba quedando atrás, por no decir que el último país que no tenía una ley que tenga que ver con estos deberes y derechos en ese binomio. A mi juicio, lo más importante de esta ley es que pone en el centro de todas las actividades de salud ese binomio, médico-paciente, llámese médico, el odontólogo, el psicólogo, cualquier profesional de la salud que tiene que ver con el paciente, en el ámbito privado y en el ámbito público. En el ámbito público nosotros conocemos desde hace mucho tiempo que vienen una serie de quejas en ambas direcciones. Pacientes que se quejan de los que les dan sus consultas, sus tratamientos, como médicos, odontólogos, psicólogos, trabajadores sociales que también se quejan de cómo los pacientes los maltratan a ellos. Entonces esto ha venido siendo una constante y había que buscarle una solución. Aquí hay proyectos que, si no me falla la memoria, tenían 19 años de estar ahí esperando que se discutiera esto. Nosotros hemos pasado 40 semanas discutiendo esta ley, ha salido consensuada de las fuerzas políticas ahí representadas y lo más importante, Nacho, consensuado con fuertes actores de la política nacional en el sector gremial, Colegio Médico, Instituto Nacional del Seguro Social, Bienestar Magisterial, el ISRI, en fin, Médicos por un Salario Digno, en fin, han participado una gama de profesionales y también de pacientes para intentar legitimar lo que aquí ha salido. Inclusive al final tuvimos un foro de discusión amplio donde todo el mundo, antes de entrarle al dictamen, quisimos discutirlo con la gente. Voy a seguir con los médicos, Juan Carlos, esperemos un poquito. Doctor Mata, bueno, usted fue un hombre reconocido defensor de los médicos o del sector salud del país. ¿Esta ley cae bien en ese sector que usted, digamos, ha representado en algún momento? Bueno, Nacho, aquí no se trata de quedar bien con nadie, más que con el pueblo salvadoreño, con los enfermos. Y aquí lo que pasa es que esta ley no es, o sea, nosotros somos diputados, somos representantes del pueblo, no somos representantes de un gremio, para eso están los colegios de profesionales. Claro, nosotros en toda ley tenemos que tener un equilibrio entre las partes, pero aquí simplemente se trata de que hay dos partes. Por un lado están los prestadores, y los prestadores son instituciones públicas o privadas, individuos que pueden ser independientes, médicos por ejemplo que trabajan en su oficina, o pueden ser dependientes, tanto de la parte pública como la privada. Y en tercer lugar está
como prestadores de servicios de salud, el equipo de salud. Y aquí nosotros hemos tenido mucho cuidado porque en el equipo de salud hay profesionales y no profesionales. El doctor Candray y Juan Carlos Mendoza son testigos del gran esfuerzo que hemos hecho, porque un sistema de salud no solamente está integrado por médicos, enfermeras y técnicos. Aquí están, por ejemplo, porteros que generalmente son miembros de seguridades privadas. Aquí hay auxiliares que llevan en camillas a los pacientes. Aquí hay jefes de mantenimiento, hay personal que trabaja en lavandería, y todos ellos hemos tenido el cuidado de que formen parte del equipo de salud dentro de la ley. No se trata únicamente de médicos, porque seríamos nosotros demasiado atomistas si hablamos de que únicamente los médicos y las enfermeras tienen que ver con la calidad y con el trato igualitario que deben de recibir los pacientes en los centros hospitalarios. Entonces acá nosotros hemos tratado de guardar un equilibrio entre las partes, tanto de derechos como deberes, entre los prestadores y lo que hemos denominado usuarios en la ley. ¿Quiénes son los usuarios? El paciente, en primer lugar, está la familia del paciente, las visitas, y está también, puede ser un representante legal. Entonces, esto da una gama en la cual nosotros tenemos que atender a todos los que participan cuando se están generando acciones de salud. Ahora, como decía el doctor Candray, esta ley, la primera iniciativa fue en el año 2003, por cierto, Armando Flores, cuando trabajaba en el Centro de Defensa del Consumidor No Gubernamental, pidió que le apoyáramos, y el FMLN le dio iniciativa de ley en el año 2003. Posteriormente la retomamos en la legislatura 2012-2015, desafortunadamente el presidente de ese entonces la engavetó, y ahora yo quiero públicamente también agradecer al doctor Cabrera, porque él ha sido anuente en que trabajemos esta ley, convencido en que es vital para el desarrollo de las acciones de salud en nuestro país. Entonces, se trata en primer lugar de garantizar una buena calidad de atención a los pacientes, no quedar bien con nadie que trabaje en los equipos de salud, y por otro lado respetar los derechos y deberes que tienen los prestadores de servicios de salud en la forma en que yo te lo he comentado, que son prestadores institucionales, personales, equipos de salud. Sí, sí. Por ejemplo, Nacho, rápidamente, nosotros tuvimos que trabajar mucho para poder incorporar en la ley a la vigilancia privada, porque ellos no son empleados de los hospitales, sino que ellos pertenecen a una empresa, y generalmente el maltrato comienza precisamente desde la puerta. Entonces, ahora hemos regulado en el sentido de que en los contratos hay una cláusula donde ellos se comprometen a que tienen que cumplir con la ley de derechos y deberes de los pacientes, y eso ya permite que las instituciones puedan tener acceso a las infracciones y sobre todo a la oficina tramitadora de denuncias. Entonces, los médicos deberían de estar contentos. ¿Por qué? Porque les estamos resguardando sus deberes y sus derechos. Un médico que trabaja honestamente, éticamente, no tiene por qué tenerle miedo a la ley. Ahora, un médico que trabaja en un hospital público y se sale y se va a lo privado en horas laborales, pues sí va a tener problemas. O un médico que trate mal a las personas o que no llegue a operar a la hora que le ha tocado, pues los pacientes van a tener todo el derecho de poner, ir a la oficina. Estamos tratando de poner orden en un ámbito que no ha sido muy ordenado. Paso a paso. Nacho, el tema de los derechos de los pacientes, de lo que hemos revisado, por lo menos tiene 4.000 años. Desde el Código de Hammurabi para acá ya habían preocupaciones en qué era lo correcto para el paciente y qué era el correcto para el que atendía al paciente. Pasa por Hipócrates, pasa por Galeno y llega hasta nuestros días. Llegó a Latinoamérica, llegó a todos los países y ahora llegan hasta nosotros esta discusión. Entonces, cuando se dice que una salud digna y adecuada, realmente ahí hay que ver los dos niveles, ¿va? El nivel de la praxis y el nivel filosófico de lo que se quiere decir. Ahora bien, los sistemas nacionales de salud y el sector salud de manera general, tanto privado como público, necesitan para funcionar dinero, recursos humanos, recursos tecnológicos, técnicos, científicos y actitudes gerenciales de buen nivel. En ese sentido, la aplicación de una ley de deberes y derechos del paciente y los proveedores de los servicios solo puede ser de una manera, ir paso a paso. Cuando nosotros damos esta ley, lo que estamos dando es un instrumento normativo para comenzar a cambiar la actitud, y no solo la actitud, sino que la infraestructura y todo lo que conlleva a dar servicios de salud. Ya el doctor Mata hablaba del tema donde más discutimos de una manera quizás vehemente, es donde más nos dimos cuenta que está el maltrato.
pues tenemos que saber a dónde es cuando el paciente llega a los hospitales. Cuando alguien le dice, ¿y usted qué tiene? Usted no está enfermo, y es un seguridad. ¿Lo deja o no lo deja entrar? A veces no dejan entrar ni las ambulancias ni los camilleros. Pero eso no solo sucede en lo público, también sucede en lo privado. Y yo creo que una de las grandes ventajas de esta ley es que también entra a lo privado de una manera propositiva y constructiva para ir cambiando el sector salud público y privado en cuanto a eso. Porque de nada sirve tener grandes instalaciones científicas y tecnológicas si no hay ética en el atendimiento, si no hay moral en el atendimiento. De nada sirve mencionar lo que decía el doctor Maza, de profesionales que se van de un lugar para otro, pero lo que hay que evaluar es cómo hacemos entonces que estos buenos profesionales se mantengan más tiempo. Sin duda esto pasa por políticas salariales, por políticas asistenciales. ¿Cómo hacemos que los niveles funcionen? Porque usted hablaba, por ejemplo, del tema de medicamentos. La ley ya contempla que debe tener los medicamentos adecuados, de acuerdo al nivel, de acuerdo al sistema y de acuerdo a los protocolos que ahí se tienen. Porque siempre esto debe ser visto en la óptica de la lista oficial de medicamentos que puede haber, pero también tiene que verse de acuerdo a los niveles asistenciales. Es decir, si a alguien no se le da un Atacán, un Adalat en el primer nivel, no es que está faltando. Pero si en un segundo o tercer nivel no se le da a un paciente con hipertensión severa o descontrolada, sí es que está faltando. Entonces, esto hay que verlo a la luz de la política en salud y a la luz de la ciencia y la técnica en las decisiones médicas en salud. Juan Carlos. Sí, de igual manera yo voy a retomar la intervención de Jorge Villacorta, y quizás nos hemos enfocado porque él ha sido diputado y sabe el quehacer legislativo. Es que, a ver, yo creo que tiene razón el doctor Candray, pero también tiene razón el doctor y mi amigo Jorge Villacorta, sí, porque esto es un problema más cultural, ¿no? Sí, de igual manera, yo pienso que esto es un aporte que nosotros como diputados debemos dar. O sea, el hecho de que nosotros nos hayan elegido en la Asamblea Legislativa es para que veamos por medio de leyes lo mejor para la población. El que lo va a ejecutar, obviamente, ya sabemos quién está en el gobierno y que de alguna manera debe de enfocarse a que sea de beneficio para la población. En la Comisión de Salud, Nacho, hemos aprobado leyes muy buenas. Yo le puedo decir que tenemos la ley de medicamentos, pero eso no quiere decir que porque nosotros hicimos la ley, automáticamente va a haber medicamentos. Ahí el Ejecutivo debe de tener y provisionar los medicamentos para todo el sistema de salud. La ley de la lactancia materna es un apoyo que le dimos desde la Comisión de Salud a todas aquellas mujeres emprendedoras que trabajan y que de alguna manera deben de darle un buen mantenimiento a sus niños, a sus criaturas. La ley de control y regulación en el uso de tabaco, esa ley, y quizás en esa me quiero enfocar, nosotros la dimos y yo quiero hacer que, yo siempre le he criticado, trabajé en la ley, pero no quedé a gusto con las autoridades que quedaron ahí, que deben de ejercer la autoridad, pero sin embargo es una ley que sin que la estén ahí cuestionando o que estén yendo a quererla aplicar, la misma población la ha asimilado. Hoy vemos en los restaurantes, es prohibido fumar, o sea, y eso no es porque las autoridades competentes estén yendo a decirles, mire, aquí no deben de fumar, sino que los mismos restaurantes y otros negocios que se dedican a ventas de comida o lo que sea, han autorregulado, agarrando como de parámetro la ley de control y regulación de tabaco. Entonces, yo pienso que esto es tema de voluntad, ¿verdad? Es un tema cultural, el cual, pues, esta ley que estamos aportando hoy, ojalá la población y también las autoridades competentes. No, sin duda, la ley, bueno, bienvenida, absolutamente bienvenida, o sea, no cabe duda. Lo que queremos es que sea una ley que se aplique, ya, porque en Salvador tenemos suficiente cantidad de leyes y no todas se cumplen. Doctor Mata. Sí, yo a través de todas las preguntas en común, lo que veo es algo que tú mencionaste al principio del programa, es la actitud negativa de la mayoría de las personas, es una actitud negativa, es una cuestión totalmente cultural, sí, porque incluso hay personas que han opinado y no conocen la ley. Así es. Entonces tú no puedes opinar de lo que no conoces. Luego, lamento yo el comentario del diputado Villacorta, porque ha sido un gran legislador, y yo le voy a poner solo un ejemplo. La ley de medicamentos, él dice que las leyes no resuelven problemas. La ley de medicamentos redujo del 600% de ganancia a las empresas y el precio de los medicamentos, lo redujo en más del 40 a 50% por cada medicamento.
¿Eso es solución o no es solución? Pregúntele a la gente a ver si realmente ha sentido en su bolsillo o no. Entonces, incluso yo estuve con él, yo soy el presidente de la Comisión de Cambio Climático, él estuvo ahí y él estaba hablando que deberíamos de hacer una ley de cambio climático. Entonces, como que tiene un poco de pero yo no creo contradicción. que Jorge diga que las leyes no son buenas, ¿no? Jorge No, está sabe diciendo que no las resuelve leyes son problemas. buenas. No. Lo que pasa es que en este caso lo que ustedes están haciendo Es ley, que Nacho, es que está mira, haciendo Nacho, ley, Nacho, déjame podría hablar. también ser sin ley. No, pero déjame O una sea, cosa, déjame una es cosa. de las pocas cosas, digamos, que obviamente muchas Lo que veces pasa se es que requiere la ley. nosotros con esta ley no pretendemos esto lo quiero dejar claro. Sí. Nosotros con esta ley no pretendemos resolver Ya. el Sistema Nacional de Salud, ni que mañana a los 5 minutos ya atendieron al paciente. Estamos explícitamente enfatizando que las personas tienen derechos y tienen deberes y los prestadores tienen derechos y deberes. Y eso va a mejorar la gestión del sistema público y privado. Y yo quisiera enfatizar en algo. ¿A cuánta gente que va al sistema privado no le dicen que determinado procedimiento le va a costar $1,000 y le cuesta 3,000? Ahora los prestadores privados lo van a tener que pensar porque la ley está regulando que tienen derecho a que se les informe cuánto cuesta el procedimiento para Ok. no terminar empeñando la cosa. Fíjate. Y otra cosa, Nacho, porque se me queda algo importante. Ah. Aquí está el doctor Candral. Miren, si nosotros hemos nacido en los hospitales, hombre, por ahí están comentando que ni vamos ni conocemos los hospitales. Si yo desde ahí comencé a lactar y me he destetado de los hospitales, toda mi vida ha sido hospitalaria. Entonces no me va a venir a decir cualquiera que está viendo el programa que yo no conozco los hospitales. Ok. Entonces, y la otra cosa es, me parece que, vuelvo a insistir, nosotros hay un elemento cultural y hay que difundir la ley. Por ejemplo, alguien